Buenos días muchachos, como siempre su clase de castellano. Les cuento que nosotros ya vamos a ir terminando o cerrando nuestro periodo académico. Por ende, las clases que van a venir después de esta van a ser netamente teóricas en busca de terminar la parte teórica del contenido programático para que estén listos o prepararlos para la evaluación final. La evaluación va a tener preguntas muy exactas, no va a haber comprensión de lectura, sino que simplemente son preguntas de los temas que hemos abordado durante este periodo. Recuerden que hemos abordado básicamente casi todos los temas, nos faltan dos. Eh, ya vimos lo que era teoría literaria, Miguel de Cervantes, conceptismo y culturalismo, vimos el signo lingüístico y vamos a abordar los tipos de lenguaje y las variables del lenguaje para dejar por último la virtualización de la comunicación en el siglo XX. En este sentido, pues vamos a abordar el tema de hoy que serían los tipos de lenguaje. Listo, entonces recuerden que esto debe quedar consignado en su cuaderno de castellano. Por favor, esto debe estar ahí presente. Entonces ponemos como título los tipos de lenguaje. Digamos que los tipos de lenguaje van a referir a los medios o sí, a los medios por los cuales nos podemos comunicar. Entonces tenemos que van a existir dos grandes ramas que van a ser la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal va a referir al uso de las palabras para la interacción entre las personas. Este se puede realizar de dos maneras, la manera oral y la manera escrita. La manera oral, pues en una conversación con el uso de palabras mediante la voz y la escrita igual con el uso de palabras pero mediante los signos de representación gráfica, es decir, pues las letras en el papel o un dibujo en un papel. Pero en este sentido, siendo verbal, refiere simplemente a las palabras y a su representación gráfica. Em, Pues esta comunicación es bastante amplia en el sentido en el que existen distintos rangos comunicativos, es decir, que se puede comunicar mediante gritos, exclamaciones, silbidos, risas y así sucesivamente. En este caso, no es simplemente lo que produce sonido, sino que va a ser el uso de la palabra como tal. Por eso su nombre refiere a un verbo, que el verbo siempre ha de tener relación con el uso de la palabra. Por otro lado, tenemos la comunicación no verbal, que va a referir a lo que se realiza a través de signos, que son las imágenes, y cuando utilizamos los sentidos para acercarnos a la comunicación o a distintas palabras. Entonces van a estar los sonidos, los gestos, los movimientos corporales, etcétera. Recuerden que todo esto también comunica, los sonidos comunican, las imágenes lo hacen de la misma manera. Y los sentidos tienden a, de una u otra manera, darnos una idea de lo que se quiere comunicar, por eso son bien importantes. Em, Se dice normalmente que nosotros sí tendemos a comunicar bastante con un lenguaje no verbal, que tendemos a, pues con nuestra cara, a expresar un estado de ánimo, a señalar, a, digamos que establecer una comunicación acorde a distintas situaciones y que de una u otra manera devela nuestra comodidad o incomodidad respecto a cualquier situación. Eh, lo que les comentaba anteriormente, dentro de esta comunicación encontramos las luces, las imágenes, los gestos, los sonidos y así sucesivamente. Ahora vamos a abordar una temática que compete a la comunicación verbal y que es bastante diciente respecto a las distintas variables que existen dentro del lenguaje y del uso del lenguaje. Vamos a tener entonces que el lenguaje va a tener distintas variables. Los invito a que pongan como título variables del lenguaje. Estas variables son aquellas variaciones lingüísticas, es decir, variaciones en el habla y en la escritura, que se dan entre los hablantes de un mismo idioma. Es decir, las variables que existen, por ejemplo, en el español colombiano, que es distinto al español de España o de Castilla. Este español va a tener distintas variables y se va a comportar diferente según las distintas situaciones de la cotidianidad. Vamos a encontrar entonces que las variables del lenguaje se van a dividir en varias. Vamos a hablar entonces primero de la diatópica. La diatópica es el cambio del lenguaje de acuerdo al lugar donde se encuentra o se habita. En este sentido es básicamente los dialectos. Y aquí nos van a poner un ejemplo
entre un argentino y un chileno. Recuerde que estas variaciones no necesariamente refieren solo a un país o una región determinada, sino que aborda todo lo que sería el español, porque es como de un mismo idioma. Vamos a tener también la variable diacrónica, que es el cambio que tiene el lenguaje respecto al tiempo. Entonces, como las palabras van teniendo un cambio respecto a cómo avanza la sociedad o cómo avanzan las civilizaciones en general. Entonces van a ver que ustedes hay palabras que se usaban antes, pero que entran en un desuso y que ustedes han cambiado por otras. Em, no sé, por ejemplo, antes era muy común utilizar la palabra chifonier y se fue cambiando por closet, que de hecho closet en el español no existe, eso es em, una palabra del inglés que adaptamos al español. Eso, digamos que ha sido marcado en la variable diacrónica y es que hemos tomado palabras de otros idiomas para mezclarlas con el español, que eso también pues es válido y que se ha dado gracias a la conectividad que existe hoy en día. Entonces digamos que podríamos ver distintos cambios con el paso del tiempo por eso, por el acceso a la tecnología. Vamos a tener también una variable diafásica. Esta tiene que ver con el grado de formalidad según la situación comunicativa. Entonces es como nos comportamos según de una u otra manera la elegancia entre comillas de la situación. Esto pues se ve bastante presente como la modulación del lenguaje según la situación. Es bastante común. Vamos a tener también una variable diastrática y esta tiene que ver con el nivel de educación del hablante, en un sentido si es culto o es inculto. Esta, por ejemplo, tenemos acá el haya y el aiga. Aiga no existe, eso no existe y se ve además horrible escrito. Lo que existe es haya, pero digamos que por cuestiones de pronunciación y todo eso se hizo muy famoso este tal aiga. Esto refiere básicamente al acceso a la educación, sin embargo, no es algo que sea una norma general y que uno tenga que condenarle a otras personas. No, simplemente es que eso, de nuevo, todos tenemos distinto acceso a la educación y distinta manera de ver las situaciones en general. Por ello es que es tan importante en este sentido reconocer esto como una simple variable del lenguaje y no como, ay, este man es un tonto, es un bruto y no sabe, no. Simplemente nosotros accedemos a la información y tenemos la oportunidad de educarnos o no, y más en un país como el nuestro. Entonces, esto para que lo tengamos presente. Y creo que ya terminamos, sí, ya terminamos. Entonces los espero a ustedes en el grupo diciéndome cuál es la variable que ustedes más usan. Esto les va a tener un poquito de nota, entonces para que lo tengan presente, apenas terminen de ver este video, van al grupo y escriben qué variable es la que más utilizan y por qué. De las variables que vimos hoy, la diafásica, la diastrática, la diatópica o la diacrónica. Ahí ustedes me van a contar qué variable es la que más usan. Esto es todo por el día de hoy. Les deseo lo mejor del mundo. Hasta luego.